Buen día, mi nombre es Matías González, tengo 42 años y soy médico urólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Trabajo en el sector de patología vesical y urología funcional, en el que nos dedicamos a todas las enfermedades que puedan tener afección de la vejiga, sean malignas como los tumores o sean benignas o funcionales, como son en este caso las lesiones medulares. Desde que me recibiste en el hospital a los 23 años, así que durante los últimos 18 años, 19 casi, estoy trabajando en esta institución. Con respecto a la experiencia en el trabajo con los pacientes con lesión medular, hace muchos años que tenemos un equipo formado para el estudio, principalmente los estudios justamente funcionales de la vejiga, como es el estudio aerodinámico, y siempre buscando e intentando que el paciente tenga una vida lo más independiente posible, pero por supuesto teniendo muchísimo cuidado de tanto su aparato urinario inferior, como en este caso es la vejiga, pero haciendo mucho hincapié en que esto no le traiga futuros problemas con la unidad funcional de todo el aparato urinario, que es el riñón. Entonces, nuestro equipo lo que hace es primero la evaluación y el estudio, y después buscar la forma, sea en forma medicamentosa, sea con kinesiología o sea con algún procedimiento quirúrgico, para que el paciente tenga una vida independiente, pero siempre teniendo cuidado y protección en todo el aparato urinario. Y hablando con respecto a cuáles serían los puntos claves del manejo de una vejiga neurogénica, creemos que lo más importante sería tener una vejiga de baja presión. Imagínense que una vejiga que tenga mucha contracción, es decir, que el músculo esté muy fuerte, lo que va a hacer va a producir dos cosas. Primero, que la orina salga en forma incontrolada a través de la uretra y eso traiga incontinencia de orina. Y segundo, va a estimular que en el correr del tiempo la orina vaya hacia el árbol urinario superior con el subsiguiente posible deterioro de la función renal. Entonces, lo que tenemos que lograr o evaluar es tener una vejiga de baja presión. ¿Y eso cómo lo hacemos? Utilizamos un estudio que se llama estudio aerodinámico, que consiste en colocar un catéter en la uretra, es decir, por donde sale la orina, y colocar un catéter en la cola. Empezamos a llenar la vejiga y evaluamos qué presión tiene esa vejiga durante todo el proceso de llenado y qué presión tiene durante la micción en caso de que ésta exista. Entonces a eso nosotros nos da una idea muy certera de qué tenemos que hacer para intentar disminuir las presiones de la vejiga. Y como decíamos recién, ¿cuál sería el fundamento del trabajo del urólogo en el lesionado medular? Nosotros buscamos dos o tres cosas. Punto número uno y lo más importante es cuidar la unidad funcional que es el riñón. Es decir, si un paciente lesionado medular tiene una alteración en la contracción o en la relajación de la vejiga, eso puede traer aparejado que la orina vaya hacia arriba, y al ir hacia arriba los riñones trabajen haciendo mucho esfuerzo. Este esfuerzo que hacen los riñones al trabajar, con el correr del tiempo o a largo plazo, pueden empezar a deteriorar su función renal. Es decir, pueden empezar a deteriorar el funcionamiento y la excreción de orina. Por lo tanto, nuestro principal punto y lo más importante sería a largo plazo controlar el cuidado de la función de los riñones. El punto número 2 es tratar de que el paciente esté seco. Nosotros sabemos de las lesiones cutáneas que se producen cuando un paciente está todo el día con orina en contacto con la piel o cuando tienen pérdidas esporádicas. Por lo tanto, lo segundo que buscamos es que el paciente esté seco. Y lo tercero y fundamental también, el que el paciente sea lo más independiente posible. Es decir, si requiere de un cateterismo, que el paciente se pueda hacer un cateterismo, o si tiene que tomar una medicación, que el paciente la pueda hacer, pero que no dependa de una tercera persona para poder tener una vida lo más plena posible. Con respecto a cuáles fueron los principales obstáculos que tuvimos, podríamos dividirlos en dos grupos. El primero y el más importante es que el paciente tenga acceso a centros de referencia o centros que sepan cómo poder tratar este tipo de patologías.
Se ve muchas veces pacientes que llegan de lugares periféricos que por ahí hace 10, 15 años le colocaron una sonda vesical y el paciente maneja sus problemas urinarios solo con una sonda vesical. Y sabemos que a mediano o largo plazo eso le puede traer muchos inconvenientes, sean infecciosos, sean de piedra o sean de deterioro de la función renal. Y el segundo punto, que no es menos importante, es la posibilidad de acceso a los dispositivos, sean sondas si se tiene que realizar cateterismo intermitente, colectores si tiene incontinencia de orina, o medicación o drogas que tenemos que inyectar dentro de la vejiga, o poder llegar a los estudios y al tratamiento indicado. Entonces, posiblemente, no tanto en centros o grandes ciudades o capitales, pero sí en lugares más periféricos, por ahí el acceso al personal que esté capacitado o a los insumos o medicación, me parece que son los dos obstáculos que más vemos con frecuencia. Con respecto a cuál es el aprendizaje que me ha dejado o que me deja cotidianamente trabajar con pacientes con lesión medular, la verdad que lo que siempre hay que reconocer que en su gran mayoría la garra, el empuje, el entusiasmo, todas las personalidades así avasallantes que tienen en general, a mí me deja un aprendizaje en lo personal muy grande y siempre lo transmitimos con gente en formación que si bien está en una situación complicada, si bien no le tocó bailar con la más linda, pero la fuerza que le ponen a mí es algo que siempre me llama mucho la atención y me deja una enseñanza realmente muy importante. Lo que le diría al equipo que trabaja con pacientes con lesión medular es tratar de prestar atención a 2 o 3 puntos que puedan ayudar al paciente a tener una mejor vida y evitar problemas futuros. Es decir, por supuesto que paciente con sonda vesical en permanencia, 99% de los casos no debe estar. Entonces, tratar de derivar para algún centro o algún lugar que puedan estudiarlo. O ver si el paciente tiene muchos episodios de incontinencia de orina, o si tiene muchos episodios de dificultad para orinar, o si tiene muchas infecciones reiteradas o internaciones reiteradas. Es decir, son las 3 o 4 cosas que más vemos nosotros: la incontinencia de orina no controlada, las infecciones urinarias reiteradas o la sonda vesical en permanencia. Esos pacientes puede ser que requieran un tratamiento, un estudio primero y de un tratamiento posterior para mejorar su actualidad y para evitar problemas futuros.